Todo el mundo tiene los ojos puestos ahora mismo en la fecha de hoy, lunes 13 de abril, como si las noticias sobre la Clarity Act, por eso hay los ojos y las orejas puestas ahí, porque tienen que decir algo ya, sí o sí, sobre Clarity Act, pero eso no significa, ¿vale?, que vaya a pasar o no pasar hoy, sino que es una siguiente fase de la que hoy hablaremos. Pero todo el mundo da por hecho que digan lo que digan y pase lo que pase, se confirme o no la siguiente fase, habrá una especie de interruptor binario blanco y negro, sí o no, para XRP y el mercado cripto, dando por hecho que hoy o el mercado subirá con violencia a partir de aquí o caerá con violencia. Por esto habréis estado viendo predicciones cortoplacistas de que nos vamos a $1,8 con XRP a partir de aquí o bajamos a los 80 céntimos, porque lo que tiene que suceder hoy sería el detonante definitivo, la noticia que justificaría el movimiento. Claro, los macroespeculadores esto ahora mismo nos da un poquito igual en cuanto a volatilidad, porque lo que estamos remarcando una y otra vez es que estamos delante del traspaso de riqueza generacional más grande de la historia y lo que importa no es si bajamos a 80 temporalmente o subimos a 1,80 temporalmente, sino es estar dentro y lo que viene después, las siguientes fases después del Clarity Act. Porque aunque llevemos justificando que el reset monetario es inevitable, cada vez se hace más evidente también. La Clarity Act es otra de las fases, sí, pero no la última. Hay otras pistas que nos van llevando a este momento. Entonces, sí, lo que van a decir ahora sobre la Clarity Act será de mucha relevancia, pero hay otras pistas de las que se habla menos, como por ejemplo el propio 6 de abril, la semana pasada, que era la fecha límite para que todos los nodos de XRP Ledger estuvieran actualizados a la última versión. Y es que esta versión viene preparada para aceptar la avalancha de utilidad que se avecina. Empezando por las stablecoins, pero no solo esto. Todas las mejoras institucionales que se han ido implementando ya se han propagado por toda la red de XRP, cada nodo, cada actualización. En el sentido que todo lo que se ha ido preparando durante meses ya está preparado y desplegado. Vamos, que el XRP Ledger ya está listo, esperando. La Clarity Act está en lo que se llama la fase de markup, que es la revisión técnica final del texto legislativo antes de pasar a votación. Y hoy lunes se espera que el comité se reúna para hablar, para deliberar y decidir una de dos cosas. O bien la envían a votación completa en el Senado o la mantienen en fase de revisión técnica un poco más de tiempo. Si la envían a votación, eso significa que hay apoyo bipartidista por ambos lados, ¿no? Que durante el festivo algunos senadores han estado trabajando, reuniéndose con empresas cripto, con bancos, con reguladores y con otras partes implicadas para intentar resolver las cuestiones pendientes, lo cual diría mucho de la Clarity Act y lo que realmente significa y que hay alguien que les está metiendo un petardo en el culo. Políticos trabajando en unas vacaciones y días libres. Con esto ya vemos lo importante que sería, ¿no? Pero claro, si no la envían, si deciden que necesitan más tiempo o que no han llegado a ningún tipo de compromiso, al contrario de lo que algunos os quieren hacer creer, entonces tenemos un problemilla. Bajo mi opinión, estos políticos simplemente son unos mandados. Si les interesa pasarla ya, la pasarán simplemente. Pero si hay algunas cosas que aún tienen que dejar hechas en el XRP Ledger, en toda esta coordinación para la siguiente fase, entonces lo retendrán y pondrán esta pequeña piedra en el camino para que se tomen un poquito más de tiempo antes de someterla a votación, ¿vale? Habría este estancamiento, que han llegado a un punto muerto y eso no le gusta a nadie. Pero es que igualmente lo que sucede hoy lunes es un markup, ¿vale? No es que vayan a pasarla ya, sino que no es la aprobación final de la Clarity Act, pero sí un catalizador importante al menos de manipulación cortoplacista también en el mercado, porque no todo el que tiene XRP sabe lo que tiene en cartera, ¿vale? La mayoría pensad que venderán a $10 y sí, a lo mejor te sacas un por 10 o un por 5, lo que sea, y seguramente estarás súper contento por haber hecho tu dinero en fiat. Sin embargo, cuando lo vean a $100, a $1000, entonces se llevarán las manos a la cabeza por haber vendido antes. Este es el tipo de persona que está mirando si hoy habrá volatilidad, si sube el precio o baja el precio. Son los que no van a depender de paciencia porque no la tienen y que lleguen ya todas las noticias y narrativas que disparen el precio, eso es lo que quieren. Claro, si no sale adelante, podríamos entrar en lo que se llama la zona de fricción del año electoral y ahí pasan dos cosas posibles. O se retrasa mucho más, porque los políticos estarán más preocupados por hacer campaña y propaganda que por legislar. Ya sabéis cómo funciona el año electoral. O paradójicamente se acelera. Porque si la legislación cripto se engancha a las promesas de campaña, y esta administración ya entró hablando de cripto, de stablecoins, de ser pro cripto, y de hecho ha hecho bastantes cosas en esa dirección, entonces la presión electoral podría empujar a pasar esta fase de Clarity Act hacia adelante.
Entonces, elecciones son elecciones, ¿no? Y política es política. Si a eso le sumamos lo que está pasando a nivel geopolítico ahora mismo con lo que está ocurriendo en el Golfo y lo casamos, entre comillas, con la posibilidad de un Senado que no logra ponerse de acuerdo con el Clarity Act, la cosa ya no parece tan segura como hace unas semanas. Pero hoy os planteo el calendario de cómo veo yo que se van a desarrollar los eventos y la agenda, y lo vemos aquí en el episodio de mi lado macroespeculador. Hay muchos que dicen que XRP no necesita la Clarity Act, que ya ganó el juicio con la SEC, ¿no? Que ya es legal, que ya se puede usar, y tienen razón, pero solo a medias. Porque XRP no necesita la Clarity Act para ser legal, es verdad, pero XRP sí necesita la Clarity Act para el uso institucional. Esta distinción es clave. Que un activo sea legal para el inversor retail no significa que las instituciones puedan usarlo a escala completa. Son cosas completamente distintas. XRP ahora mismo no es un valor, es legalmente negociable, sí, se puede usar en canales de liquidez de una forma limitada, porque las instituciones no pueden activar su uso a escala completa sin claridad legislativa, regulatoria. ¿Por qué? Porque las instituciones operan bajo el Basilea III, que es el marco regulatorio bancario internacional, las reglas de custodias de la OCC, que es la Oficina de la Moneda en Estados Unidos, el cumplimiento con la FINRA, FINRA, que es el regulador de la industria financiera, los marcos de riesgo de tesorería, los requisitos de los examinadores o analistas bancarios, ¿no? Y los comités internacionales de riesgo. O sea, todos estos organismos exigen claridad regulatoria. No les basta con un fallo judicial de la SEC contra Ripple, porque un fallo judicial se interpreta, pero en cambio una ley federal es un cimiento, un fundamento, una columna, un pilar. No un pilar como de Kimetsu no Yaiba, de Demon Slayer, ¿vale? Un pilar en cuanto a fundamento. Y miraros, y siempre lo estoy repitiendo, cómo cada vez se demuestra más que todo ese teatro, ese circo de la SEC con Ripple fue precisamente esto, un circo para poder avanzar XRP por delante de las otras criptomonedas, de las miles que hay, cientos de miles que hay en comparación con otras, para poder tener ya un poquito más de claridad regulatoria. Y yo creo, y esto es solo especulación porque no tengo pruebas, que esto les sirvió para poder negociar con las instituciones para empezar a utilizar los entornos de prueba con XRP en los bancos centrales e instituciones. Pero esto ya lo he hablado y lo hablaremos seguramente más adelante. El caso es que ahora vemos claramente que por mucho que XRP tenga un poquito más de claridad regulatoria gracias y por culpa de la demanda de la SEC, sin una ley, todo lo que tenemos es una interpretación y las instituciones no mueven miles de millones basándose en interpretaciones. La activación de la fase 3, que es la fase de ignición, de encendido real de los canales de liquidez y de la aceleración del precio, ¿de qué requieren? Pues de certeza legal para la custodia institucional. Los bancos no pueden tener XRP en sus balances sin una clasificación estatutaria de activo. No pueden. Es así de simple. En cambio, la Clarity Act les da esa claridad. Categoría legal, activo digital, ¿no? Commodity digital, activo de liquidación, instrumento de colateralización. Sin esto, la custodia institucional se queda en un modo piloto, ¿no? En pruebas, en sandbox. Pero la cosa va más allá de la custodia, porque las tesorerías corporativas tampoco pueden hacer nada de esto sin una definición regulatoria. No pueden tener XRP en cartera, no pueden tener XRP para liquidación, no pueden usar XRP como colateral, no pueden asignar XRP en operaciones de liquidez. ¿Por qué? Porque los departamentos de tesorería necesitan lo que se llama el tratamiento GAP, G-A-A-P, con dos A's, ¿vale? Y la clasificación F-A-S-B, el FASP, de los que ahora hablaremos, porque son las dos llaves maestras que faltan en esta ecuación. Y sin la Clarity Act, que es la cerradura para poder poner estas llaves maestras, ninguna de las dos es posible. Sin cerradura no necesitas llave y sin llaves no puedes abrir la cerradura. Pues la Clarity Act desbloquea como cerradura el tratamiento de riesgo, la ponderación de riesgo y el hecho de que se pueda auditar todo. Es lo que necesitan las instituciones, poder ser auditadas, ¿no? Entonces el GAP, G-A
AP, no es ni la marca de ropa Gap, ni el abuelo de Luffy de One Piece Garp, ni el agujero del metro de Londres, Mind the Gap, ¿no? Sino que Gap son estas siglas de General Accepted Accounting Principles, principios contables generalmente aceptados. Básicamente unas reglas que dictan cómo se registra, cómo se valora, cómo se reporta y cómo se audita cualquier activo en los balances de una empresa o un banco o institución. Sin este tratamiento GAP, las instituciones no pueden ni tener XRP como activo, usarlo tampoco en operaciones de tesorería, ni usarlo como colateral, ni reportarlo en estados financieros, ni pasar a auditorías, ni recibir aprobación regulatoria para liquidación con XRP. Y los que dicen que XRP no necesita la Clarity Act se equivocan precisamente por esto. ¿Por qué XRP no tiene tratamiento GAP ahora mismo, aún? Pues porque GAP no puede clasificar un activo que no tiene categoría regulatoria. Ahora mismo XRP no es un valor, porque lo es solo por fallo judicial, por esa demanda de la SEC, pero no por ley. ¿Vale? Por fallo judicial ya te da un poquito más de estatus, pero no por ley. Y por eso estoy siempre diciendo que seguramente lo usaron perfectamente, estuvo perfectamente coordinado para que ya pudieran negociar durante todos estos años desde el fallo judicial, la demanda de la SEC y que saliera Ripple victorioso. No es un commodity. Falta la definición regulatoria, eso lo tenemos que aceptar, no es una divisa, no es un equivalente de efectivo y no está designado como nada. Entonces el GAP no puede dar un tratamiento contable a algo que legalmente no es nada. Entonces, ¿qué necesita GAP? De la Clarity Act. ¿Qué necesita esta llave maestra GAP? De la cerradura. ¿Qué entramados o qué movimientos, qué geometría tiene que tener la cerradura Clarity Act? Pues que le dé a XRP una categoría regulatoria de activo. En el Clarity Act tiene que regular qué es XRP como commodity digital, como activo digital y como activo digital no valor. Una vez que esta categoría exista, que ahora mismo no existe, GAP ya puede dar a estas instituciones reglas de medición, reglas de deterioro, de baja rentabilidad, de ganancias, de pérdida, de reglas de valor razonable, tratamiento en el balance, tratamiento en la cuenta de resultado y requisitos de auditoría. Y por esto la fase 3 no puede arrancar sin la Clarity Act. La fase 3 es el encendido, ¿vale? Esa ignición, ese interruptor de los canales de liquidez y la aceleración del precio y hacia el reseteo monetario. Ahora mismo estamos en la fase 2, que necesitamos la otra llave para pasar a la fase 3, que aparte del GAP es la FASB, ¿vale? El Financial Accounting Standard Board, que es como Consejo de Normas de Contabilidad Financiera. Un organismo, institución que se establecen las reglas contables oficiales para lo que son todas las empresas de Estados Unidos, ¿eh? Todas, que en cuanto absolutamente todas, y no es opcional. Es como la normativa de prevención de riesgos laborales, no te la puedes saltar. Entonces, la FASB determina o determinará cómo se valora XRP, cómo se reporta y cómo se reconoce, en el sentido de que cómo se reconocen ganancias y pérdidas, ¿no? Cómo se trata en auditorías y, muy importante, cómo se trata fiscalmente también para pagar impuestos o no pagarlos, ¿no? ¿Y por qué la FASB tampoco puede clasificar XRP a día de hoy? Pues por la misma razón que GAP no puede hacerlo. Porque XRP está en una zona gris, total, en el sentido de que no es un valor, no es commodity, no es efectivo, no es un instrumento financiero, no es un inventario, no es un derivado, no es un equivalente efectivo. Entonces la FASB no tiene literalmente ningún cajón, digamos, donde clasificar, donde etiquetar, donde meter a XRP. ¿Qué necesita la FASB de la Clarity Act? Pues la base legal, esa base legal para clasificarlo como commodity digital, como activo de liquidación, como instrumento financiero y activo de colateral, que es lo que llevamos diciendo que en el fondo se creó para esto y así lo van a implementar y lo terminarán implementando. Lo que discutimos hoy, aparte de por qué esta siguiente fase se necesitan estas llaves maestras, es también el calendario. Pero lo que podemos saber, el calendario es un poquito más gris, podemos hacer hipótesis y macroespecular, pero a nivel de macroespeculación de vista de águila, en el fondo sabemos que lo van a pasar sí o sí, porque por esto han estado probando XRP y por esto ha sido creado, para ser este tipo de activo, instrumento financiero con este cometido, ¿no? Así que una vez que esto ocurra y la FASB tenga más claridad, por fin podrá emitir estas reglas, ¿no? De reconocimiento, reglas de medición, de divulgación, de auditoría y reglas de tesorería. Y esto desbloquea que las instituciones puedan almacenar, puedan guardar, hacer hodl de XRP. Con eso podrán tener hodl retenido. Y eso será brutal para la velocidad
en la que se mueve XRP, no la velocidad de las transacciones, de cómo pasa de mano a mano, y eso acelerará un montón el precio. Así que entendedme, si hago tanto hincapié en esto es para recalcar que no es negociable. Es como la normativa de seguridad laboral en cualquier otra industria, o la que cumples o no operas, ¿vale? En cuanto a la FASP y a la GAP, básicamente, para que pasen esta primera fase de la Clarity Act. Por cierto, antes de continuar, debo decirte que si realmente quieres que te avise de nuevos episodios e información como esta, la mejor forma de hacerlo es suscribiéndote gratuitamente a mi newsletter con el enlace que tienes en la descripción. Las otras plataformas son poco fiables porque cuando trato ciertos temas me hacen desaparecer temporalmente, evitando que mis episodios lleguen a más gente. Así que asegúrate de entrar ahí tu email y te avisaré cuando haya un nuevo episodio. Así que únete a mi newsletter gratis y si vas en serio con la especulación y macroespeculación de ciclos, te encantará La Alianza, que es nuestra comunidad con información confidencial con la que aprenderás a posicionarte antes de que el público entienda lo que nosotros ya sabemos y vamos discutiendo con antelación dentro de la comunidad. Entonces, necesitamos las 2 llaves maestras, estábamos aquí, para abrir la fase 3, es decir, la esperada fase de activación institucional para XRP con ni más ni menos que bancos teniendo XRP en balance, tesorerías teniendo XRP en cartera, market makers colateralizando con XRP, hubs de liquidez usando XRP, canales de liquidez de Forex operando con XRP, derivados liquidándose sobre la autopista de XRP. Nada de esto, ya os digo, puede ocurrir sin GAP ni FASP. Vaya nombrecitos, ¿no? Pero claro, son siglas. Y a su vez, estas 2 llaves maestras no pueden clasificar XRP sin la Clarity Act. Entonces, la cadena para nosotros es totalmente clara, ¿no? Sin Clarity Act no hay clasificación GAP y FASP. Y sin esto no hay uso institucional. Y sin esto no llegamos a la fase 3. Por eso XRP está atrapado en la fase 2, en la compresión, hasta que la Clarity Act se apruebe, que lo hará, ¿vale? Creedme que es una cuestión de tiempo. Simplemente, de paciencia. Pero un momento, Pau. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los bancos ahora mismo? Que no usen liquidez no significa que no se esté usando para nada. Que no utilicen, me refiero a XRP como liquidez, no significa que no se esté usando para nada. Muchos bancos en Estados Unidos ya están utilizando tecnología relacionada con XRP a través de asociaciones indirectas con terceros que sí pueden hacerlo. Ya vimos la integración de XRP Ledger en el sistema de mensajería SWIFT. Y muchos bancos ya usan ese sistema simplemente por estar asociados a esa infraestructura. Claro, muchos bancos han estado usando sistemas de pago tipo Ripple o similares que de alguna forma utilizan el XRP Ledger para hacer transferencias transfronterizas, ¿vale? A Latinoamérica, a Brasil, a algunos puntos de Emiratos Árabes porque tienen una filial ahí o lo que sea. Vamos, que lo que estoy diciendo es que muchos bancos estadounidenses ya están usando punteos, ¿vale? Indirectamente usando pagos de Ripple a servicios tipo RLUSD, que sabéis que es la stablecoin que pasa por básicamente la stablecoin de Ripple, ¿vale? Pero no para liquidez. Lo están usando como autopista tecnológica, capa de software, como infraestructura de fontanería financiera, no como liquidez. Cuando la Clarity Act se apruebe, esos mismos bancos van a poder usar XRP y RLUSD como liquidez real, ¿vale? Para propósitos de liquidez. Y eso lo cambia absolutamente todo, porque sí, ya hay beneficios de usar XRP y el XRP Ledger a nivel de autopista tecnológica, a nivel de software. Pero usarlo como capa de liquidez va a mover cientos a miles de veces más volumen de XRP del que estamos viendo hoy. No es lo mismo usar la autopista que meter toda una armada a moverse por ahí para un propósito más grande, ¿no? Y aquí es donde se pone interesante de verdad, porque si comparamos el volumen de liquidez de los bancos estadounidenses con el de cualquier país del mundo, no hay comparación. O sea, ni se les acercan. Me refiero que, ¿sabéis esas listas visuales que circulan por internet, tipo infografías, donde comparan la capacidad de cada país? Claro, la fuerza aérea, la capacidad militar, los recursos de cada uno. Y cuando aparece Estados Unidos en primer lugar, están tan absolutamente y absurdamente por delante del segundo que tendrías que sumar los siguientes 50 países para ni siquiera acercarte. Sí, hay matices con China que se acercan en algunos aspectos, pero cuando hablamos de volumen total de liquidez bancaria es otro mundo, incluso con deuda, ¿vale? La deuda de Estados Unidos es de órdenes de magnitud superiores a las de cualquier otro país, cientos de veces más. Así que la liquidez que van a mover los bancos estadounidenses comparada con la que estamos viendo en el resto del mundo ahora mismo no tiene ni punto de comparación. Estamos hablando de 100 veces más de liquidez. Estados Unidos es absolutamente crítico
cuando hablamos de liquidez y volumen en prácticamente cualquier cosa. Y por esto en Macroespeculador nos centramos tanto en Estados Unidos, ¿vale? Porque nos interesa cripto y en el movimiento del valor digital. Sí, en el Reino Unido las cosas se están moviendo un poquito más rápido que en Estados Unidos cuando se trata de stablecoins y cripto. En Asia también, desde luego. En Arabia van a toda velocidad porque tienen menos obstáculos regulatorios, menos trabas, ¿no? En Sudamérica también están haciendo lo suyo, pero Estados Unidos es otro nivel. Pero cuando la Clarity Act se apruebe y estos bancos puedan usar las stablecoins como liquidez real, no solo como instrumento de tesorería y cosas así, entonces vamos a ver cómo ese volumen se une al volumen que ya está explotando en el XRP Ledger. Porque el XRP Ledger ya está listo. Esa fecha ya pasó, en el sentido de que los aspectos financieros institucionales del XRP Ledger están preparados para recibir lo que venga en las próximas semanas y meses. Lo que nos lleva a un calendario, a un mapa de ruta muy interesante. Primero tenemos que entender lo que ya está hecho, ¿vale? Que vendría a ser la fase de la Cámara de Representantes, el House, que está completa, el markup está hecho, la votación está hecho, el texto está hecho, la Cámara ya no interviene más en el proceso a menos que el Senado modifique el texto de proyecto de ley. Así que el cronograma empieza después de que la Cámara haya terminado su parte. Por eso en esta fase 1 empieza hoy. Por eso es tan importante el día de hoy. No para que se vaya a pasar ya, sino porque empieza la fase 1, que es el markup del Senado. Esto es lo que pasa hoy, ¿vale? En el momento de publicar este episodio. Es la última acción del comité. Os recuerdo que no es la aprobación de la Clarity Act, lo remarco por 10ª vez, ¿vale? Lo voy a repetir, dejar claro que la Clarity Act no se va a aprobar el 13 de diciembre. Lo que ocurre hoy, lunes, es la votación del markup del Senado, la acción final del comité antes de que el proyecto sea elegible para una votación en pleno. Si se aprueba, el proyecto de ley sale del comité y entra en el proceso de programación del Senado. Ojo, no va directo al Senado. Entra en la cola de programación. Esta es la última fase de comité en todo el proceso, ¿vale? Después entramos en la fase 2, que es el informe del comité, de 1 a 3 semanas, ¿vale? Porque una vez aprobado el markup, el equipo técnico finaliza el informe del comité, el proyecto se prepara, digamos, formalmente para el Senado y el texto queda cerrado, a menos que se enmiende después y digan, no, eso no, ¿vale? Es un paso de procedimiento que es bastante predecible, ¿vale? Y probablemente inevitable. No creo que ni que pase de 3 semanas. Van a ponerlos a trabajar día y noche, yo creo. Van a tener que mover esos culos, ¿no? Porque son unos... Bueno, da igual. Necesitan hacer una cosa bien en su vida y los de arriba seguramente les están diciendo que esto va a quedar niquelado y súper bien. Y después tenemos la fase 3, que es la programación en el Senado, que creo que durará de 2 a 8 semanas. Es un rango amplio, pero tampoco muy amplio. Entonces, esta es la variable más grande de todo el proceso, porque el Senado tiene que colocar el proyecto en el calendario. Pero como la Cámara ya aprobó su versión, el texto ya está negociado, la industria y los reguladores están alineados, la programación debería ser más rápida de lo normal. No creo que tarde 8 semanas, probablemente tardarán 2, ¿vale? Este es el mayor determinante de lo que es el cronograma, este mapa, este calendario final. Porque después tenemos la fase 4, que es la votación del Senado. Creo que tardarían de 1 a 2 semanas, que una vez programada la votación es muy rápida, ¿vale? El Senado ya está preparado para votarlo, más les vale. Y más les vale recortar sus vacacioncitas. Y aquí solo hay 2 escenarios posibles. Si el Senado aprueba la versión de la Cámara sin cambios, el proyecto va directo al presidente, sin más trámites. No necesita volver a la Cámara para concurrencia, ¿no? Este es el camino más rápido y yo creo que es el que va a ocurrir. Si el Senado añade enmiendas, no, esto no, entonces la Cámara tiene que votar de nuevo sobre lo que se ha modificado. Se forma un comité y eso añade como 2 a 6 semanas más, no meses ni años, pero sí un retraso significativo. No significa que se vaya a rechazar, pero sí que se retrasa todo y creo que esto solo pasaría si los de arriba aún quieren poner algún detallito más antes de implementar la Clarity Act y dejarlo todo que empiece a fluir, ¿no? Después tenemos la fase 5, que es la firma presidencial, que eso podría tardar de 1 a 2 semanas, pero yo creo que incluso se puede hacer al mismo día. Porque una vez que el Senado aprueba el proyecto, se registra oficialmente, se envía a la Casa Blanca y ahí se firma en 1 o 2 semanas o un día. Este es el proceso normal, 1 o 2 semanas, pero yo creo que no creo que tarde 1 o 2 semanas, creo que va a ser el día siguiente, sin exagerar. Así que aquí quiero remarcar una cosa, que sí, una vez que un proyecto de ley pasa a ambas cámaras, el Senado y la Cámara, y el Senado no modifica la versión de la Cámara, el proyecto va directamente al presidente.
En ese momento el presidente tiene 3 opciones bajo la ley de Estados Unidos. La primera opción sería firmarlo de inmediato, que el presidente puede firmar el proyecto de ley en el mismo día, en horas, en minutos. No hay periodo de espera obligatorio. Esto es 100% correcto desde el punto de vista de procedimientos, ¿no? No hay ningún retraso obligatorio entre la aprobación del Congreso y que el Congreso es como la suma de de Senado y de Cámara, ¿no? Y la firma presidencial, no tiene que haber un espacio de tiempo. La opción número 2 es no hacer nada. Si el presidente no actúa, el proyecto se convierte en ley automáticamente después de 10 días, excluyendo los domingos, por cierto. Y finalmente, número 3 es vetarlo. Vetarlo en el sentido que no creo que Trump vaya ni quiera a vetarlo, porque en el fondo es el mayor impulsor de esta legislación. Así se lo han dicho sus jefes, ¿no? El problema es que con toda la locura y las cosas que está haciendo, no sé si va a mantener una posición, si por alguna razón deja el cargo, eso podría ser problemático, pero aún así creo que la ley va a pasar, porque incluso si el presidente no firma, la ley entra en vigor después de 10 días. Por eso llevo diciendo que esta ley se aprueba este año sí o sí. Así que juntando todo, incluyendo la firma presidencial, hay 3 escenarios de tiempo. El primero sería el camino rápido, el que yo creo que va a ocurrir, que es que el Senado aprueba sin cambios, que no modifica nada, que simplemente entra, que son unos 2 meses y medio, 3 meses después de hoy, lunes 13 de abril. Entonces, firma presidencial entre finales de junio y finales de julio de 2026 y el presidente podría firmarlo, ya digo, el mismo día que llegue. Después, el otro camino sería el moderado, ¿no? Que si ya hay algo de fricción, entonces llegaríamos ahí de 4 a 6 meses para que pasen Clarity Act. Pero no creo que vaya por ahí porque se les acaba el tiempo, ¿vale? Llevan retrasando esto demasiado, no estamos en posición de seguir así. Y finalmente el camino lento, que es de 6 a 9 meses, y aún así es bastante rápido, ¿no? De 6 a 9 meses por toda la paciencia que estamos teniendo, que nos llevaría directamente entre noviembre y diciembre de 2026 o enero de 2027, que esto sería muy perjudicial porque sería casi, empujarlo para 2027, pero creo que 2027 es estructuralmente ya improbable. ¿Por qué? Porque la Cámara ya hizo la mayor parte del trabajo. El texto está negociado por múltiples partes. La presión de la industria es extremadamente alta. La competencia regulatoria global se está acelerando, ¿no? No podemos seguir perdiendo más tiempo. O sea, que retrasarlo hasta 2027 significaría desperdiciar, bajo mi opinión, al menos todo el progreso acumulado. Pero claro, solo puedo hablar de lo que yo creo ahora mismo, porque la inutilidad de la gente que está en el Congreso nos supera a todos. No sé por qué seguimos la gente, o sea, ya no solo los Estados Unidos, absolutamente todos los políticos parece que hay como una inutilidad ahí. Yo creo que es una falta de eficiencia hecha a propósito, pero de esto ya podemos hablar otro día. El caso es que lo más realista que veo es que la ley esté aprobada entre junio y octubre de este mismo año, de 2026. Así que sí, cuando la Clarity Act se apruebe, no esperéis que el precio explote al día siguiente. Lo que va a pasar es que en los 3 a 6 meses siguientes empezamos a ver cambios en el precio, ¿no? Probablemente 5, 7 meses, 6 meses, ¿no? Quizás junio, quizás diciembre de 2026, vamos a empezar a ver cómo el PQ, que es básicamente el volumen transaccional real, empieza a llegar al XRP Ledger a través de los canales de liquidez. Y ahí es cuando todo cambia de verdad. Y si quieres que también cambie para ti personalmente y estar preparados y avanzarte a estos cambios, recuerda que te avisaré de información vital con nuevos episodios como este si te suscribes gratuitamente a mi newsletter, porque es el único sitio, ninguna otra plataforma de donde aviso de nuevos episodios. Y si quieres avanzarte a los cambios de mercado y estar del lado correcto de la historia monetaria, recuerda unirte a nuestra comunidad de macroespeculadores con el enlace que tienes en la descripción. En la Alianza Macroespeculadora podrás acceder a mis análisis y audiocursos sobre tokens infravalorados con información exclusiva mucho antes de que lleguen al público. Ver los activos también que llevo en cartera y mis movimientos en tiempo real yendo hacia el reseteo monetario. Preguntarme cualquier duda fundamental que tengas para poner a tu disposición los cientos ya de horas que dedico a investigar. Únete con el enlace que tienes en la descripción y nos vemos en la comunidad y también en el próximo episodio de mi lado macroespeculador.